Si ya está grabándose, déjenme- le voy a, yo te la consigo, si no le voy a compartir el enlace aquí. Yo tengo tu página abierta, cuando tú lo pongas y salga, yo lo comparto. Sí, ya, dele ver, ahora mismo le compartí el enlace del video, pero verifica mi página, a ver si, porque ya está corriendo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Yo les continúo bendiciendo, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Quien les habla es el hermano José Bonilla. Como siempre, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, y quien pastorea es el reverendo Samuel Carreras. Aquí, ¿verdad? Estamos comenzando la transmisión. Siempre os solemos dar unos pocos minutos en lo que los hermanos se van conectando, para que sepan, ¿verdad? Los hermanos que se van conectando, hoy vamos a estar trabajando el tema, la conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto. Ese va a ser el tema de la clase de esta mañana con la ayuda del Señor. Digo, ¿verdad? En esta tarde, para beneficio de los que nos vean en diferido, ¿verdad? Usualmente, cuando nosotros iniciamos estas transmisiones, damos unos par de minutos. Si usted quiere, ¿verdad?, adelantar 1 o 2 minutos hacia adelante, donde comienza la lección, pues puede hacerlo para que entonces, así que pues vamos formalmente, vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que el Señor pues, nos guíe, nos ayude en este ratito que vamos a estar aquí estudiando la palabra del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, oh Padre bueno. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, que a este servidor le otorga, oh Dios mío. Primeramente de este disfrute, de esta salvación tan grande, oh Señor. Y dentro, oh Dios mío, de esa salvación, oh Dios, de ese rescate que has hecho a mi vida, oh Dios, y esta transformación que has iniciado en mi vida, oh Dios mío. Me ha dado este privilegio, Señor, de poder, oh Dios mío, ser un portavoz tuyo, portavoz de tu palabra, oh Dios. Y en esta hora, oh Dios, que me ha dado esta encomienda, oh Dios mío, la procuramos hacer bajo la guianza tuya, oh Señor, con diligencia, Dios mío, con esmero, con compromiso, Dios mío. En esta hora nos ponemos en tus manos para que podamos impartir esta lección a nuestros hermanos, hermanas en la fe, Señor, con denuedo, oh Dios, con sabiduría tuya que viene del cielo, Señor. Que en ningún momento hable palabra de humana sabiduría, sino palabra que viene de ti, Señor, partida por tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Dios, que bendigas a cada hermano, cada hermana que se está conectando, Señor, tanto los que estén en vivo como también los que estén en diferido, Señor amado, para que sean beneficiados de esta palabra, para que sean bendecidos, Dios mío, y edificados en el Espíritu, Señor. Glorifícate, Dios mío, que podamos sacar el máximo provecho de esta lección, Dios mío. Y si hay vidas, oh Dios, ahí necesitadas, Señor amado, esta palabra sea supliendo a su necesidad. Todas estas cosas te lo pedimos, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Agradezco también a nuestro pastor Samuel Carreras, que nos está ayudando en la dirección técnica. Como ven, hoy, a diferencia de otras ocasiones, pues me he movido a la iglesia, a nuestra iglesia. Estoy desde la oficina pastoral
llevando a cabo esta lección, ya porque pues está haciendo un poco de calor y en casa, pues en mi casa que usualmente hago estas transmisiones, pues está un poco caluroso. A veces, ¿verdad? No lo notan allá, pero yo a veces estoy sudando la gota gorda, de doble, porque ¿verdad? Uno nervioso porque está haciendo esto, pero también pues la calor que está complicada. Y sí, pues nos vinimos aquí hoy a la oficina pastoral para estar un poquito fresquito y estar un poquito más relajado. Y otra, lo digo en forma de broma y gracioso, otra razón es que la vez pasada, para los que estuvieron la vez pasada escuchando esta lección, yo tengo 4 perritas y pues estaban alborotadas ese sábado pasado y se oía cuando yo me ponía a escuchar la transmisión de nuevo, la verdad que era bastante fuerte el ruido de los ladridos de las perritas durante la transmisión. Entonces, pues ahora estamos aquí, estamos, ¿verdad?, un poquito más en silencio, sí, evitando ruidos externos innecesarios, pero, como digo, nos gozamos en el Señor. Disculpen, ¿verdad?, en aquella transmisión que pasamos, ¿verdad? Ustedes no saben lo complicado que es para mí yo mantener la serenidad mientras están esas perras ahí ladrando y alborotadas, pero pues es parte de, nos gozamos en el Señor. Bien, quiero rapidito, ¿verdad?, para ver los hermanos que han ido entrando. Así que, bueno, saludos al hermano Pastor Samuel Carrera, saludos a Ada Nicole, la hermana Ada Lipoa, Dios le bendiga mucho y gracias, ¿verdad?, por sintonizarnos. También Dios bendiga a la hermana Noemí Rodríguez, que nos dejan palabras de saludo y así, ¿verdad?, los diferentes hermanos y hermanas en la fe que se van conectando. A Saudi Acevedo, mi esposa también, que nos está viendo, saludos y, ¿verdad?, te amo mucho, amor. Bien, así que en esta hora, amados hermanos y hermanas en la fe, vamos a estudiar la lección que nos corresponde. Como le dije, hoy vamos a estar hablando bajo el tema la conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. Y ya que estamos hablando de eso, quiero decirle, amados hermanos y hermanas, que ya hemos comenzado un nuevo semestre de estudios bíblicos. Ya como le había dicho en la pasada clase, el expositor anterior, que era de enero a junio, ¿no?, ya acabó, ya esas lecciones terminaron, ahora vamos a empezar un nuevo ciclo de lecciones y a diferencia, ¿verdad?, de otros años, esta vez no se ha repartido expositores a los hermanos porque precisamente de nuestro concilio no nos enviaron para este semestre por la situación de la pandemia, el COVID-19, la situación de que no nos estamos reuniendo y tampoco hay una perspectiva de que pronto nos vayamos a estar reuniendo en salones de clase, pues no se envió ese material impreso, pero sí nos los enviaron de forma electrónica, principalmente en formato PDF. Y vamos a estar enviando a los hermanos que gusten, vamos a enviar, ¿verdad? Voy a estarme comunicando con ustedes para que ustedes me expresen, me compartan su correo electrónico o un medio donde yo pueda enviarle ese expositor en formato electrónico y a su vez ustedes lo bajen y lo puedan tener. Para los hermanos y hermanas, ¿verdad? Cuando yo envíe esto en formato PDF, los que tienen teléfonos inteligentes, pues puede bajar la aplicación de PDF Reader, ¿verdad?, el lector de PDF, y así lo puede ver desde el celular. Pero a veces viéndolo desde el celular es pequeñito, se ve pequeñito, así que si usted tiene una tablet, como por ejemplo esta que yo tengo aquí, esta es mi tablet, quizás no sé si usted lo puede ver allí, esta es mi tablet y ahora mismo pues yo tengo el expositor allí y lo puedo ver, y yo lo paso como si fuera un libro, yo lo veo. Así que si usted tiene una tablet y baja esto en formato PDF, pues usted puede tenerlo allí y ver esas lecciones. Así que pues eso es lo que comparto con ustedes en esta hora. Así que vamos a estar entonces trabajando el tema de hoy, la lección de hoy, correspondiente a hoy que estamos a 4 de julio, la lección bajo el tema conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. Así que pues voy a compartir entonces con ustedes allí en pantalla la presentación en PowerPoint. Ustedes me van siguiendo allá en sus casas. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, como les digo, pues la base bíblica que vamos a estar considerando es diversa. Vamos a estar considerando para esta lección
principalmente Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, así que vayan buscando en sus Biblias esos pasajes bíblicos y ténganlos ahí porque los vamos a estar considerando. Vamos a estar leyendo también o considerando la base bíblica de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18. También vamos a estar considerando Filipenses 4, 6 al 7 y Primera de Pedro 5, 7. Esa es la base bíblica que va a girar en torno a esta lección y que vamos a estar estudiando. Como ya les indiqué, el tema trimestral, ¿verdad? Ha comenzado un nuevo ciclo de lecciones y con nuestros leccionarios, cada trimestre, cada 3 meses tiene un tema general donde hay un grupo de lecciones que van en serie girando al torno a ese tema general. Así que en este caso, nuestro tema trimestral es desafío de la iglesia en el siglo XXI. Las próximas lecciones, por los próximos 3 meses, van a estar girando principalmente. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Ahí como que vi algo ahí, como que la transmisión se fue un momentito. Déjenme saber por allá, ¿verdad? Que los hermanos están viendo la transmisión. Si me pueden. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Gracias, ¿verdad? Los hermanos que nos están viendo. Gracias. Que nos dejan saber que la transmisión ha continuado. Si cualquier cosita, pues estamos aquí pendientes. Gloria, gloria al nombre del Señor. Déjenme revisar un momentito por aquí. Un segundito por aquí para. Estoy revisando mi señal de internet, que esté todo bien y que esté todo fluyente para así continuar la lección. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, continuamos. Quiero, amados hermanos, antes de entrar de lleno a la lección de hoy, como le dije, como vamos a estar trabajando estos próximos 3 meses bajo este tema trimestral, desafíos de la iglesia del siglo XXI, quiero hacer una reflexión rápida sobre lo que yo entiendo sobre esto y que este va a ser el hilo conductor de las próximas lecciones. Ahí, como ven en pantalla, leemos: en todos los tiempos el desarrollo humano ha propiciado cambios sustanciales en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos. O sea, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que los casi 6.000 o 7.000 años, ¿verdad? Poco más de 6.000 años de la existencia del ser humano en la Tierra, según lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Según lo que hemos aprendido en la palabra, por lo menos desde la creación del hombre para acá, han pasado cerca de 6.000 años, poco más de 6.000 años. En ese periodo de tiempo ha habido cambios en el desarrollo humano, ha habido una evolución en el desarrollo humano, ha habido cambios sustanciales, tanto en ámbito social, cultural, político y económico. Por eso cuando nosotros estudiamos historia, estudiamos la prehistoria, estudiamos la historia y vemos, ¿verdad?, cómo la modernidad en estos últimos siglos pues ha ido en avance del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI. Ha sido una constante el cambio social, el cambio cultural, político y los procesos económicos. Y en esos procesos, y principalmente en los 2000 años de la era cristiana que se han dado esos cambios, en estas instancias de cambio han forzado a la iglesia del Señor a dar una nueva mirada a las estructuras, a las escrituras más bien, ¿verdad?, a la palabra del Señor, para reconceptualizar su rol en dichos tiempos. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? La palabra del Señor es una. Las enseñanzas, las doctrinas que hemos aprendido de la palabra son únicas, eso no son cambiantes. Pero la manera de hacer la iglesia, la manera de organizar la iglesia para responder a la comunidad ha cambiado. No es la misma necesariamente, ¿verdad?, hoy a como era hace 100 años atrás, o 200 o más años atrás, o 1000 años atrás, por ejemplo. Así que en estas instancias de cambio ha forzado a la iglesia del Señor a darle una nueva mirada a las escrituras para reconceptualizar su rol en dichos tiempos, sin menoscabar, aquí es lo importante, sin el menoscabo, ni mucho menos claudicar a la demanda de Dios por mantenernos fiel a esta palabra. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que la palabra de Dios, que hoy en la tercera
ya en el comienzo de la tercera década del siglo XXI, la palabra del Señor nos habla. Asimismo, habló hace 100 años atrás, habló hace 500 años atrás, habló hace 1000 años atrás y hacia atrás. Así que la palabra del Señor ha sido nuestra guía en todo este devenir del ser humano. Así que la palabra de Dios siempre ha sido y será esa gran brújula que nos guíe en las aguas turbulentas de todo este proceso del devenir humano. Gracias a Dios por su palabra, que nos ha ayudado aún en medio de tiempos cambiantes a mantenernos firmes siempre mirando al blanco de la soberana vocación. Así que estos retos que representa la época que nos ha tocado vivir, el inicio de la tercera década del siglo XXI, en nada tiene que preocuparnos, porque estos cambios sociales, culturales, económicos, políticos que vivimos, esto ha sido una constante en todo el devenir humano, y siempre el Señor se ha encargado de que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la palabra del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que conectemos siempre con la palabra y entendamos todo lo que está pasando alrededor, busquemos en las Escrituras esa explicación, esa orientación. El mundo no nos va a explicar lo que está pasando, la gente, ni los políticos, ni los procesos económicos, ni los científicos, no. La palabra del Señor es esa gran brújula, esa gran guía. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre del Señor. Me gozo, ¿verdad? Cuando hablo estas palabras, siento la presencia del Señor y yo quiero, ¿verdad?, que usted se quede y medite en esas palabras. Y qué bueno, ¿verdad?, que tenemos esa palabra del Señor en esta manera. La tenemos. Yo siempre digo que es un privilegio que nosotros podamos contener esta palabra de Dios. A veces en nuestra casa podemos tener hasta 10 Biblias, fácil, 5 o 10 Biblias, versiones diferentes. Eso es un privilegio. Antes la gente no podía tener esto en sus casas. Hubo una época que se prohibía tenerla, pero todavía en el pasado tener una Biblia completa era un privilegio, porque no había ese acceso, y además eran rollos pesados, ¿sabes? Y no todo el mundo sabía leer y escribir. Así que el que hoy nosotros tengamos la Biblia y podamos estudiarla, eso nos pone en una situación a nosotros de más, de más compromiso, una situación de más diligencia para con Dios, porque al quien más Dios le da, más Dios le demanda, y Dios nos ha dado más herramientas a nosotros hoy en estos días que lo que tuvieron, ¿verdad?, nuestros antepasados cristianos siglos atrás. Y con todo y eso ellos siguieron hacia adelante en continuar predicando la palabra del Señor, y el evangelio que hoy disfrutamos, ¿verdad?, en parte ellos pusieron ese grano de arena, forjaron el camino que nos permitió entonces a nosotros en nuestra era esa palabra del Señor llegar a nosotros. Así que los dejo con ese pensamiento. Todavía no hemos comenzado la clase, amados hermanos, y tampoco estoy predicando, pero me inspiré, ¿verdad?, porque me parece, ¿verdad?, que va a ser un tema muy interesante, el desafío de la iglesia en el siglo XXI. Gloria al nombre de Dios. Bien, amados hermanos, como ya le digo, el tema de la clase de hoy, pues conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso, conducta cristiana. Cuando hablamos de conducta, es la manera en que nos conducimos, la manera en que actuamos, en la manera el modo de actuar como cristianos para enfrentar los tiempos que nos ha tocado vivir. Bien, la afirmación fundamental que gira en torno a esta lección dice así: la diligencia en la conducta del creyente garantizará su seguridad y esperanza aún en tiempos finales. Y esta palabra diligencia no sale de la nada. Esta palabra Pablo la usa precisamente en parte de la base bíblica que estamos usando para este estudio. Y es el verso para meditar. Efesios 5, versículos 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dice que andemos con diligencia. Y cuando hablamos de diligencia, a grosso modo, ¿verdad? Diligencia la definimos como
calidad del dirigente, y cuando hablamos de dirigente es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Ahora, eso es la definición según el diccionario de la lengua española. Pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo y en el cumplimiento de su obligación. Una persona que es dirigente, que es comprometida, que es atenta a hacerla, a cumplir su trabajo con efectividad, con certeza. En el contexto de esta palabra, esta porción bíblica de Efesios 5:15, esa palabra dirigente proviene de la palabra griega akribos, que quiere decir con precisión y con exactitud. O sea que el Señor le hace un llamado a una precisión, a una exactitud en cómo nosotros nos conducimos en esta vida, hasta tener ese cuidado, esa vigilancia. Y el llamado es no hacerlo como necio, sino como sabio. Y en ese sentido, esa conducta del creyente que debe ser bajo los parámetros de una persona sabia, garantizará la seguridad y esperanza aún en tiempos finales. Esa misma diligencia y conducta del creyente correcta que lo que ha ayudado al creyente en el pasado nos ayudará también a nosotros en el presente y en el futuro, ¿verdad? Que nos depare si el Señor no ha venido. Me gusta esta lección porque en alguna medida, ¿verdad? Las cosas de Dios son tremendas y estas lecciones no estaban programadas. Estas lecciones se desarrollaron en esta situación del coronavirus y son unas lecciones frescas, ¿verdad? Y que van a tener un contenido donde van a hablar de lo que estamos pasando del coronavirus. Pero esta lección en particular yo la conecto bastante con la lección pasada. La lección pasada hablamos de la venida de Cristo y hablamos de la importancia del siervo fiel, de mantenerlo fiel a la espera de ese retorno de Cristo a la tierra para venir primeramente a buscar la iglesia por medio del rapto y luego entonces, ¿verdad? En la consumación de los tiempos donde Cristo llegará, ¿verdad? En esa segunda venida, según narra Apocalipsis 19, versos 11 al 19, al 21 y culminará, ¿verdad? Dará inicio a lo que es el periodo del milenio. Así que nosotros en lo poco que falta para el retorno de Cristo a la tierra se exige, es menester, es imperativo, es súper necesario que nosotros no nos descuidemos y que andemos con diligencia en nuestra búsqueda del Señor. Así que esperamos que podamos sacarle provecho a esta lección. Bien, vamos entonces de lleno a la introducción de la lección. Pues ya en alguna medida lo he comentado, ya hemos comenzado la tercera década del siglo XXI bajo confusión, incertidumbre. El 2020 dio inicio a la tercera década del siglo XXI. En el año 2000 dio inicio a la primera década. En el año 2010 dio inicio a la segunda década y ahora entonces estamos apenas en el umbral de la tercera década del siglo XXI. Increíble. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que tenía como alrededor de 10, 11 años, que eso era como en los años 80, y yo veía esto del año 2000, yo miraba el año 2000 súper lejos. Yo siempre me acuerdo en aquella ocasión, en aquellos tiempos, y a lo mejor unos hermanos adultos que me vean, recordarán que había un momento dado que en Puerto Rico había una comisión procede Olimpiadas 2004. O sea, yo me acuerdo en esa época de los 80, yo nene, habían anuncios de Puerto Rico como en el futuro del 2004 y yo veía eso del 2004 tan lejano. Sin embargo, ya el 2004 pasó hace ya 16 años atrás. O sea, estamos ya en la tercera década del siglo XXI. Para ponerlo más jocoso, aquellos que son fanáticos de la película Back to the Future, que era una película de 1985 donde proyectaba el futuro, 30 años al futuro, que era el 2015, pues ya el 2015 pasó ya. Recuerdo que en aquella película uno veía carros voladores y muchas tecnologías que todavía, ¿verdad?, no las tenemos así como se veían en la película, o por lo menos aunque las tenemos en prototipo, pero no así popular, ¿verdad?, en nuestra sociedad.
Pero es interesante que cómo ha avanzado el tiempo y uno pues años atrás uno no creía estar donde estamos, pero aquí estamos y seguimos fieles al Señor y predicando su palabra. En este inicio, pues, inició tremendamente, en el caso de nosotros en Puerto Rico, pero a nivel del mundo entero ha habido esta conmoción con la pandemia, pero también en otros lugares del mundo ha habido diferentes desastres. Supimos que en Australia hubo unos fuegos, unos volcanes que provocaron unos incendios forestales, y en otras partes del mundo, ¿verdad? Desastres naturales. O sea, que fuimos sacudidos y lanzados fuera de nuestra zona de comodidad a la realidad de lo vulnerable que somos los seres humanos. La realidad es que hace 3 años atrás con el huracán María también nosotros sufrimos esta misma situación. Fuimos sacados de nuestra zona de comodidad y vimos lo vulnerable que somos, lo vulnerable que es la economía, con un huracán, un fenómeno natural incontrolable, algo que la tecnología moderna ni todas las armas de destrucción masiva que pueda contar el gobierno pudo contrarrestar los efectos de ese huracán. Así que pues eso es parte de que a veces el ser humano se cree que puede desafiar las leyes de la naturaleza y unas cosas, pero no, somos vulnerables realmente. En esta lección veremos cómo a través de las Sagradas Escrituras Dios nos exhorta, o en la palabra, ¿verdad?, nos exhorta a los creyentes a mirar hacia el futuro con seguridad y optimismo a pesar de los tiempos adversos que parece que tenemos, que los hemos tenido siempre, pero pues últimamente se está recrudeciendo más esa realidad. Vamos a evaluar las respuestas bíblicas para enfrentar los temores e incertidumbre del presente siglo. Como les dije al principio, todo lo que está pasando, hay respuesta en la palabra para acudir a ella y poder buscar explicación. Gloria al nombre del Señor. Así que con el favor de Dios, pues vamos de lleno vamos a entrar a la lección y vamos a empezar a leer los pasajes bíblicos para los hermanos que se están recientemente conectando. Este es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carrera, y aquí estamos, ¿verdad?, dando esta lección de escuela bíblica que corresponde a la lección 1 del nuevo expositor que comienza en este nuevo semestre para la gloria y honra del Señor. Bien, vamos a estar viendo, ¿verdad?, dentro del tema general, que es la conducta cristiana, la conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto. Ese es nuestro tema principal, la conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto. Vamos entonces a ver la parte 1, el comportamiento del creyente. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca del comportamiento correcto o el comportamiento adecuado del creyente en estos tiempos de reto. Esa conducta cristiana que debemos prevalecer en tiempos de reto. Así que la base bíblica, y acompañe, ¿verdad?, le invito a que me acompañe, se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 17. Así que pues, ¿verdad?, ahí pongo en pantalla para que por favor nos acompañen allí a esos versículos de Efesios capítulo 5, versículo 17. Voy a leer, ¿verdad?, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ojalá y tuviéramos tiempo de poder examinar todo este pasaje bíblico que se encuentra aquí en el capítulo 5 de Efesios, pero el tema que gira en torno a este pasaje completo de Efesios es el tema de andar como hijos de luz, y es una exposición que hace el apóstol Pablo, de que nosotros, ¿verdad?, tengamos cuidado de la manera en que nos conducimos y que seamos diligentes en cómo andemos y sobre todo aprovechar el tiempo. No sea insensato, no ser necio, sino entendido. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos entonces, ya habiendo leído esos pasajes bíblicos, ¿verdad?, vamos a ir poco a poco desmenuzando ahí
en pantalla, ¿verdad? Me sigue ahí en pantalla. Hay unas par de palabras, ¿verdad? Conceptos que envuelven lo que acabo de leer. Así que vamos a mirarlos rápidamente para que tengamos una base con que construir lo que vamos a hablar. Diligente, ya habíamos definido esto anteriormente, pero nuevamente ahí está en pantalla. Es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. En el contexto de Efesios 5:15, proviene de la palabra griega akribos, que quiere decir con precisión o con exactitud. Eso lo que es diligente, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, la precisión o exactitud con que andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí entonces el término sabio, en términos simples, el sabio es una persona que se emplea para referir y denominar a aquel individuo que posee sabiduría, persona que tiene profundos conocimientos y se caracteriza por su juicio y prudencia, cuyo pensamiento y comportamiento está alineado a hacer la voluntad del Señor. El sabio sabe emplear bien el conocimiento, o sea, ha adquirido conocimiento, pero también lo sabe emplear de la manera correcta, y en el caso más importante es emplearlo dentro de los cánones de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Eso es lo que es el sabio. En lo contrario a sabio es necio. La palabra necio se origina del latín danicius o necia o necium, que significa no saber o ignorar. Pero no es solamente no saber de conocimiento, sino que en términos bíblicos se refiere a una persona que no ha tenido una capacidad de poder entender el valor de la bondad, la buena moral, y por lo tanto además está desprovisto de entender el amor de Dios y se aleja de sus caminos. Y amados hermanos, es triste, ¿verdad? Y uno puede entender que cualquiera que leamos esto, lo aplicamos a la gente que no está en la iglesia, no es un necio porque no sabe de Dios, no está en la iglesia, no busca de Dios, pero a veces dentro de la misma iglesia hay gente necia, gente que viene a los cultos, quizás se sienta aquí con nosotros a aleluyar, como uno dice, a venir al santuario, pero no, realmente no le ha amanecido, no han tenido la capacidad de entender el valor de la bondad y la buena moral. Bueno, están ahí, ¿verdad? Y se predica la palabra y esperamos en Dios que eso despierte, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? Dice la palabra, despierta unos versículos más que preceden a los versos que leí del versículo 15 de Efesios 5. Dice aquí, dice el versículo 14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa palabra en esta hora, ¿verdad? La repetimos y la lanzamos en el nombre de Jesús, esperando que mucha gente que esté viendo este estudio despierta, ¿verdad? Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, y pasa a ser del bando de ser necio a ser sabio. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice que el necio es una persona que no ha tenido la capacidad de poder entender el valor de la bondad y la buena moral, y por tanto está desprovisto de entender el amor de Dios y se aleja de sus caminos. Así que pues eso es importante, que el necio es contrario al sabio, que es una persona que tiene profundos conocimientos, se caracteriza por su juicio y prudencia, y cuyo pensamiento y comportamiento está alineado con hacer la voluntad de Dios. En esta hora evalúate a través de estos dos términos. Si caes si te aplica sabio, porque era una persona con conocimiento y características de juicioso, prudente, y tu pensamiento y comportamiento está alineado al carácter de Dios, ¿verdad? O al hacer la voluntad de Dios, o si eres una persona que no entiendes el valor de la bondad y del amor de Dios y estás alejado de sus caminos, ojalá, ¿verdad? Y estas palabras resuenen y puedas sincerarte con Dios y pedirte, Señor, yo quiero ser del bando de las personas sabias, entendidas, que te sirven, que te adoran, que te buscan en espíritu y en verdad. Así que pues le dejo esa ahí. Y la otra palabra que también en todo lo que hemos leído aquí está tiempos. ¿Ah? El apóstol Pablo dice
Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando hablamos de tiempo, ¿no?, en términos generales, simple, tiempo es la magnitud física con que se mide la duración o separación de los acontecimientos, los tiempos que nos ha tocado vivir, la época que nos ha tocado vivir. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a la estructura de lo que los tiempos actuales el mundo ha creado, y eso es lo que habla Pablo, que nos tengamos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, o sea, el tiempo en que estamos tenemos que aprovecharlo al máximo. Bien, vamos a estar hablando un poquito de eso. Amén. Cuando habla aquí, ¿verdad? Y vamos a ir a hacer una plática rápida girando en torno a escogiendo nuestro caminar como cristianos, andar con cuidado y no como necios, como dice aquí en la palabra, sino como sabios, supone caminar cautelosamente. Ese es el llamado de esta palabra, que caminemos cautelosamente, como alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas espinosas, que tengamos ese cuidado, porque eso es lo que está pasando en este mundo pecador. Hay muchas cosas ocurriendo, hay muchas conspiraciones, muchas maquinaciones. Acuérdense que el que está detrás de este mundo, los gobiernos y todo, es Satanás. De manera entonces que él es el que mueve los hilos detrás. Los gobernantes del mundo y todas estas cosas no se guían solos. Es Satanás moviendo sus hilos, moviendo sus planes. Y por lo que conocemos, ¿verdad? Todos esos planes van precipitándose, creando precisamente el ambiente que va a tener aquí la gran tribulación y el gobierno mundial que tendrá el anticristo. Así que nosotros en medio de todo eso tenemos que andar con cuidado, no ignorando. Si nosotros con todo lo que nos explica las escrituras de los tiempos, seguimos andando como necios, pues no sabemos ya cómo explicarlo. O sea, cómo explicarlo a través de estudios como este, a través de las predicaciones. Así que el llamado del Señor es a caminar cautelosamente. La vida es un constante caminar, ya lo hemos explicado anteriormente, es un trayecto que trotamos todos los días, y en ese proceso diario las expectativas de Dios son que lo hagamos con cuidado y con precisión, que fue lo que definimos de la palabra diligente, con mucho cuidado, con mucha cautela, que los tiempos están complicados y cada vez se va precipitando, cada vez se va empeorando más. No tengo mucho tiempo, aquí hay mucha tela para cortarle en esta lección, amados hermanos y hermanas, pero algo que tenemos que estar bien claro y pues no desanimarnos, porque eso no es el llamado, es que los tiempos se van a poner de mal en peor. Eso no significa que como cristianos nosotros vamos a claudicar y vamos a abdicar unas posiciones. Nosotros vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir denunciando el pecado, vamos a seguir manteniendo firmeza en una postura, pero nosotros sabemos bíblicamente que las cosas pues van a ir empeorando. O sea, nosotros no podemos pensar que las cosas van a ir a mejor, pero dentro de lo que va a las cosas de mal en peor, pues nosotros mantenemos una actitud activa, predicando la palabra, llevando el mensaje y también denunciando el pecado. Aquí el apóstol Pablo apela, ¿verdad?, a dos tipos de caminantes en esta vida, necios y sabios. Tan sencillo como eso. Hay un llamado a lo que es, ¿verdad?, escogiendo nuestro caminar, y usted decide, o se va por el bando de los necios o se va por el bando de los sabios. Los necios dan poca importancia hacia dónde se dirigen o hacia dónde llegarán. Andan por ahí, pues, sin encomendarse a nadie, sin ninguna brújula moral en su vida. Simplemente se enfocan en su rutina diaria, casi como los animales, ¿verdad? Que no tienen como una razón, no están pendientes de dónde vienen y hacia dónde van. Una rutina diaria sin pensar en Dios, en lo que ocurrirá después de esta vida. Cometen errores, ofensas, son indiferentes, piensan que no tendrán consecuencias. Eso es parte de los que son de ese bando de los necios. Ahora, está el otro bando, que son los sabios. Y el principio fundamental de los sabios es, desde la perspectiva bíblica, se tratan de personas cuyo pensamiento, actitudes y conductas son basadas en el temor a Dios. Como dice Proverbios,
el principio de la sabiduría viene del temor a Jehová. Y el temor a Dios no es miedo a Dios, no es terror a Dios, es reverencia, es pleitesía a Dios, es respeto a Dios, es admiración por Dios. Eso es temor a Dios. Y eso entonces son los sabios. Un sabio mantiene íntima relación con el Señor, ha entendido su misión y ha entendido lo que es una vida piadosa, una piadosa manera de vivir, dando testimonio de Jesucristo. El mayor ejemplo de lo que es esa vida piadosa y andar con el Señor nos lo enseñó, ¿verdad? Lo poco que enseña la Escritura de Enoc, de este personaje que dice que andó con Dios. Eso encierra muchas cosas. Enoc caminó con Dios, es de los pocos personajes en la Biblia que podemos decir que tuvo esta experiencia de caminar con Dios. La palabra enseña, ¿verdad?, que no podemos ver a Dios y quedar vivos, pero dice la palabra que Enoc caminó con Dios, tuvo un acercamiento, posiblemente la persona que más cercana a Dios, ¿verdad?, como humano, en su forma humana, pudo tener de Dios en esta tierra. Así que las personas sabias, al levantarse, al iniciar sus labores cotidianas, caminan en la presencia divina, alabando a Dios. Este versículo de Isaías 26:3 es uno de mis versículos favoritos y es uno de mis versículos que me guían durante el día. Isaías 26:3 dice: Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en él ha confiado. Es algo que me guía, me inspira a procurar en mi diario vivir, como dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Creo que, ¿verdad?, yo les recomiendo a cada uno de los hermanos que hagan esta rutina diaria de siempre, que cuando usted se levante por la mañana, el primer pensamiento déselo a Dios. Dele gracias a Dios por la salvación de su alma, dele gracias a Dios por ese día, dele gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Y gracias, ¿verdad?, por la fuerza que le da para levantarse en ese día. Y trate, ¿verdad?, de que esa primera pensamiento, esa primera expresión sea de usted hacia Dios, dándole gracias y honra. Y durante el día mantengamos siempre esa mente puesta en Dios. Algo que me ayuda a mí mucho es tener siempre, ¿verdad?, un cántico. A veces, si tengo el espacio, pues toco algo en la guitarra, o si no, pongo una música que me ayude a mantener, ¿verdad?, ese pensamiento en el Señor en todo momento, pues, orando. La palabra dice orar sin cesar. Y precisamente orar sin cesar no es que vamos a estar arrodillados todo el tiempo encerrados en un cuarto, sino que aún en la cotidianidad de la vida, en las actividades diarias, siempre mantenemos esa comunión, esa conversación con Dios mental, esa meditación en el Señor. Esa es parte de lo que es la oración y como dice la palabra, orar sin cesar. Así que eso es parte de una persona sabia que camina con Dios y sus pensamientos siempre perseveran en Dios y de esa forma dice la palabra que Dios guardará en completa paz a ese tipo de personas. Y vamos a hablar de paz en breve. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? El Señor va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Bien, vamos entonces a hablar de lo que es redimir el tiempo, porque en el pasaje que leímos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice en el versículo 16 específicamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que en ese sentido, estamos, ¿verdad?, nuevamente estamos en el tema de la conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto. Hoy día, ¿verdad?, tenemos que emular unas palabras, una expresión que hizo el salmista David en un momento dado, ¿verdad? En tu mano está mi tiempo. Ese reconocimiento de que nuestra vida, nuestra existencia, nuestros tiempos están en sus manos, es un reconocimiento de que nuestra vida está en las manos del Señor. Eso usted lo consigue en el Salmo 31:15. Esto encierra muchas cosas. El tiempo es un regalo del Señor, es un gran recurso. No es un recurso, bueno, para nosotros los seres humanos es un recurso limitado. Pero la realidad es que en nuestra parte espiritual, que va a existir para siempre, eternidad, ¿verdad?, es un recurso ilimitado. Pero para nosotros, los seres humanos, donde nuestros días son cortos,
Dice la palabra que los años del hombre son 70, los más robustos 80. Aquellos que han pasado de 80, 90, 100 años son un regalo de Dios. Pero aún 100 años que usted pueda vivir más, 150 años que usted pueda vivir, son nada comparado con la eternidad de Dios. Porque el tiempo es un regalo de Dios, es un gran recurso importante y como es limitado, tenemos que aprovecharlo al máximo. No podemos, ¿verdad?, desperdiciarlo. Así que lo que podemos hacer es usarlo para añadir valor a la vida, sobre todo en términos de Dios, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Y es importante entender que cuando Pablo emplea en este pasaje la expresión aprovechando bien el tiempo, ¿verdad?, podemos sacarle varias cosas. Podemos verlo desde el punto de vista de redimir el tiempo. Cuando hablamos de tanto de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo, ambas expresiones significan tomar ventaja de las oportunidades que surgen del día. Cada día de 24 horas, ¿verdad?, 8 horas son de dormir y el resto, ¿verdad?, que uno tiene que aprovechar y aprovechar el máximo el tiempo para hacer la obra del Señor y hacer cosas positivas para que redunden en la obra del Señor y en la expansión de su reino. ¿Por qué redimir el tiempo? Dice que porque los días son malos, ¿verdad? Él dice redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Y qué es eso de que los días son malos? Yo pongo ahí, para muestra un botón basta. Vivimos tiempos de colapso económico, pandemias mundiales, persecución gubernamental, violencia en las sociedades, fenómenos atmosféricos, riñas familiares, guerras entre naciones, you name it, como dice el americano, ¿da? Tantas cosas terribles que están pasando en nuestra humanidad, pero seguimos hacia adelante nosotros, ¿verdad?, como cristianos, porque esto estaba escrito, esto no es nuevo, esto estaba escrito y como le dije, esto cada vez la escalada de que los eventos se van a poder ir recrudeciendo va a seguir hacia adelante. Bien, al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia debido a lo sutil de lo malo. Lo malo, pues, es sutil. Dice que necesitamos el mismo sentido de urgencia porque también nuestros días son difíciles. Debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno por tanto como nos sea posible. Nuestra meta es aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir, sacar el mejor provecho, cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio de Jesucristo y utilizar todos los medios que tenga a nuestra disposición, medios legítimos naturalmente, ¿verdad?, tecnológicos, todo lo que haya que podamos echar mano para seguir diseminando el Evangelio del Señor. La parte C, entonces, hablamos de entendiendo la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Dice, el término entender, porque aquí dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. El término entender significa que tengamos la capacidad de percibir, visualizar con nuestra mente y comprender. O sea, los días son malos, por lo tanto, nosotros como creyentes, el llamado es a tener una agudización de nuestros oídos espirituales y nuestra visión, una afianza, que nuestros oídos espirituales y nuestra visión espiritual se agudicen y se afiancen para poder percibir y visualizar la voluntad de Dios, que Dios quiere de nosotros, conquistar lo malo que arrastran estos días. Si no se entiende el propósito de Dios para estos tiempos, entonces se estará actuando con necedad. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos hace un llamado para que eso no ocurra, de que actuemos con necedad, sino que tengamos esa visión de lo que está pasando espiritual. Y eso, pues, lo establecemos en una relación con el Señor, una relación, ¿verdad?, donde no permitamos que nada estorbe, nada se interponga, no estemos en dos aguas, no sirvamos no queramos servir a dos señores, a Dios y a otras cosas, porque la realidad es que no le estamos sirviendo a Dios si estamos haciéndolo en esos términos. O le servimos a Dios y somos fieles a Dios, o no le somos fieles, tratando de estar en dos aguas. Así que tenemos que decidirlo. O somos sabios o somos necios. El escritor sagrado define este versículo tanto al necio como al sabio. El necio no entiende la voluntad de Dios, causando la desesperación y la falta de orientación con respecto a su seguridad en el presente escenario. Por el contrario, el hombre que es sabio es aquel que entiende la voluntad de Dios. Y eso, ¿verdad? La escritura nos ayuda, a profundizar en la escritura nos ayuda
a tener esa claridad de lo que es la voluntad de Dios y nuestra comunión con Él. Ciertamente vivimos un momento en que se debe motivar a la iglesia a estar más prestos a reconocer su voluntad, demostrando la sabiduría que hemos recibido de Él, manteniéndose pura y resplandeciente ante las amenazas de desestabilización social causada por la pandemia del coronavirus. Conociendo la palabra de Dios y siendo sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, entenderemos cómo enfrentar y vencer todos los males que resultan de este evento adverso. Realmente, ¿verdad? Comentamos todo esto, pero no es una ciencia. Aquí de lo que se trata es, amados hermanos, de que no hay tiempo que perder en entretenimientos terrenales, es tiempo de conectar en el espíritu, tener ese tiempo de intimidad con el Señor, tener ese tiempo de conectar con el Señor en nuestra comunión con Él, en oración, tener ese espacio, no permitir que las distracciones de este mundo nos desenfoquen y cultivar esa relación con Dios, ¿no? Manteniendo esa fe firme en Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, permitiendo que cada día nuestra comunión con Él sea más estrecha, más fuerte, más sólida, y que ciertamente permitamos, ¿verdad?, que el Señor, el Espíritu Santo, le demos el espacio de que trabaje en nuestra vida, en todos los rincones, recónditos de nuestra vida, de manera entonces que agudice nuestros sentidos espirituales para poder percibir, ¿verdad?, tanto cuando leemos su palabra como también que Él abra nuestra mente y nuestro corazón, cuál es la perfecta voluntad del Señor para con nuestra vida y proceder, ¿verdad?, en nuestra vida de esa conformidad, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, que esto pues así sea entendido de esa manera. Bien, el tiempo apremia, así que, amados hermanos, ¿verdad?, como no quiero cogerle demasiado tiempo porque ya llevamos un tiempito en esta lección y estamos en la parte 2 y todavía nos quedan 2 partes más, voy a ir un poco rapidito, pero ¿verdad?, queremos que sean beneficiados. Cuando nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 38, ¿verdad?, y quiero que los que puedan acompañarme en pantalla así lo busquen, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18. Dice así, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿no?, refiriéndose al mundo que vivimos, este mundo terrenal, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Nuevamente, anteriormente era Pablo que usaba la palabra diligencia, ahora Pedro recoge el término diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Maravillosa palabra del Señor. Y amados hermanos, compartimos, ¿verdad?, sobre esto. Voy a dejar los vocablos un momentito, rápido. La palabra santo, amados hermanos, la palabra santo, hay una expresión en Levíticos donde, y también aquí también la recoge Pedro en estas epístolas, que dice: sed santo porque yo soy santo, ¿verdad?, hablando el Señor. Y yo quiero aclarar, amados hermanos, que santo no significa perfecto en el sentido de nosotros, ¿verdad? Santo significa mantenerse separado de lo impuro. O sea, es una separación. Cuando hablamos de santidad, es ser separado. Algo que nosotros no podemos estar
compartiendo las cosas que este mundo lo que hacen es profanar, y lo que hace es son abominables a Dios. Nosotros tenemos que separarnos de eso, ¿verdad? En nuestro caso, la obediencia a los mandamientos de Dios hace posible que el hombre pueda ser considerado santo y aceptable para Dios. Sé santo porque yo soy santo. Dios es santo y por lo tanto, Dios es separado del mundo. Dios no tiene relación con el pecado ni con estas cosas carnales del mundo. Por lo tanto, Él exige eso mismo de nosotros, que nosotros también seamos separados. Santo no significa perfecto en el caso de nosotros. Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos en este cuerpo corruptible, lo dijo Pablo, y podemos susceptibles a fallarle al Señor. Pero lo que no podemos fallar es en ser santos. Podemos reconocer y estipular que no somos perfectos y que en un momento dado podemos tener un desliz, pero santo, eso es un requisito. Tenemos que vivir separados, eso no es negociable. Así que tenemos que procurar mantenernos separados de lo que sea impuro, porque Dios no tiene relación con eso. Cuando hablamos de piadoso, que es otra de las palabras, santa y piadosa manera de vivir, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se llama temor a Jehová, dando a entender que la piedad tiene sus bases en una actitud de reverencia, sumisión y obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento se refiere a obedecer el evangelio o la verdad, caracterizada como una respuesta a la revelación, separado del mundo y en consagración a Dios. O sea, que eso es lo que es piadosa manera de vivir, ¿verdad? Intentar vivir de conformidad a imitar a Cristo, tratar de, como dice la palabra, menguar para que Él crezca en nosotros y que no seamos nosotros, sino que Él sea el que viva en nosotros. Entonces ahí Él nos va a ayudar a vivir esa vida piadosa, que es una vida que se caracteriza por esa reverencia, sumisión y obediencia a Dios. Eso, amado hermano, ¿verdad? Eso es parte de, parecerá obvio para algunas personas, ¿verdad? Pero la realidad es que ese es el llamado y tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, examinarnos, que no sea que nos estemos desviando de ese estándar que Dios pide de nosotros. Así que Pablo enfatiza que toda nuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Todas las áreas, actitud y actividades de nuestras vidas deben ser santas y piadosas. Santo significa que nuestro comportamiento sea apartado de los deseos y pasiones del mundo. La santidad no es negociable. Tenemos que vivir separados de los deseos y las pasiones del mundo. No se puede servir a dos señores porque se amará uno y se aborrecerá al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza, ¿verdad?, en el sentido de lo que dijo Jesús. O le servimos a Dios o no le servimos. Y tenemos que ser separados y que nuestro deseo sea el Señor, nuestra pasión sea el Señor y no el mundo. Así que estamos entregados totalmente a Dios en pureza y justicia y separados para Él, consagrados para Él. Dios es distinto y trasciende todas sus criaturas, tanto en el aspecto metafísico, todo lo que trasciende lo físico, y epistemológicamente, origen y validez del conocimiento, y moralmente, comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Moralmente, Dios es sin mancha en carácter y acciones, es puro y no es tentado con deseos, motivos, pensamientos, palabras o actos malvados. Así que, nuevamente, Dios es perfecto, Dios es santo, completamente separado, y Él pues no tiene nada que ver con el pecado y la maldad. Y Dios no se complace con el mal, no lo tolera, y debemos emular y seguir ese modelo de Cristo, de también no complacernos con el mal, ni tolerar el pecado, ni nada de esas cosas. Amén. En cuanto a piedad, es que nuestra vida se asemeje a Cristo. Todo lo que hagamos nos mueva hacia la reverencia y temor a Dios. Honrar a Dios como creador y redentor a través de nuestra fe en Jesús expresada en nuestra vida diaria, y el respeto por el orden de la creación, como lo es la familia, como lo es, significa la piedad y debe caracterizar a todo creyente. Gloria, gloria a Dios. Bien, aquí también habla, y esto sigue ahí tela para cortarlo, aunque ya habíamos trabajado esto en unas lecciones anteriores. El día de Dios se refiere al día cuando Dios disolverá y destruirá los cielos y la tierra, el día cuando se encenderá el fuego, los cielos y los elementos se quemarán y se fundirán. Aquí, amados hermanos, todo lo que envuelve el día de Dios es todo lo que habla de los tiempos finales y los juicios finales, comenzando desde la gran tribulación, por ahí para abajo, ¿verdad? Esto inicia con el arrebatamiento
de la iglesia prácticamente da inicio a lo que es el día de Dios, porque ya entonces comenzará los juicios de Dios de los final de la era del hombre. Y eso pues viene, la tierra, los cielos y la tierra serán deshechos y se quemarán, se fundirán. Esta tierra como la conocemos, por eso no podemos, nosotros, ¿verdad? Como cristianos, no podemos estar encariñados y acomodados aquí a este mundo. Este mundo tiene sus días contados. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor nos tiene morada a nosotros allá en los cielos. El apóstol Pedro, en su expresión, esperando y apresurando, nos da a entender que el creyente debe esperar con paciencia, pero a la expectativa, ansiosamente anticipando, anhelando el día de Dios, ¿verdad? Mientras el día dure, seguimos predicando la palabra, pero anhelamos, ¿verdad? Ser ya levantados, estar allá con el Señor, el disfrute. Aquellos hermanos que se nos han adelantado, que han muerto en Cristo, vencieron y como Pablo, ¿verdad? Pelearon la buena batalla, ya ellos nos ganaron, están allá disfrutando, están mejor que nosotros. A veces nosotros, ¿verdad? Como humanos nos entristecemos por nuestros familiares que han partido, pero siéntase contento por un familiar que estaba en el Señor y partió, ¿verdad? Porque él está allá en el cielo, está en mejor disfrute y ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, está allá en el Señor. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bien, voy a continuar, ¿verdad? Porque de verdad que el tiempo avanza y no quiero seguirme extendiendo mucho más. Voy a concluir con la parte 3, enfrentando la ansiedad la ansiedad presente. Aquí Pablo nos habla en Filipenses 4:7, habla, ¿verdad? Que el Señor nos guardará en completa paz, ¿verdad? Vamos a buscarlo rapidito. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que entiendan, amados hermanos, que el concepto que el mundo tiene de paz es la ausencia de un conflicto bélico o para aquellos agitados por las tareas de sus responsabilidades puede significar un poco de calma, algún descanso en la faena acelerada. Para otros puede ser ausencia, ¿verdad? Para otros que tienen problemas internos, emocionales, se traduce en tranquilidad interna. Todos y cada uno de estos, la paz se relaciona con estar libres, ya sea de las circunstancias emocionales y actividades que los perjudican. Sin embargo, el concepto bíblico, el que tenían los judíos del término paz, era diferente al nuestro. El concepto shalom no significa ausencia de problemas o preocupaciones, sino un estado emocional y una actitud hacia la vida que podían disfrutar aquellos que caminaban con Dios. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad? Retomando ese concepto de paz, él habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no existe forma alguna humanamente que pueda crear o desarrollar esa paz. Esto también en nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Así que esa paz de Dios que se puede experimentar aún en medio de problemas, guardará nuestros corazones y nuestra mente. Así que eso retomamos ese concepto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conectamos esto al versículo de Isaías, que el Dios Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Así que, ¿verdad? Gocémonos en el Señor, porque mientras su pensamiento está en Dios, su paz, va a haber paz en su corazón que no depende de las circunstancias, no depende de lo que le rodea, sino que viene de Dios. Es una paz que se origina en Dios para nosotros, para los suyos. Es un regalo de Dios para los que le servimos, para los que le tememos. Y es una promesa de Dios para los que le temen. Entonces, cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, dio valiosísimas claves para disfrutar esa paz de Dios. La primera clave para disfrutar de la paz de Dios es no preocuparnos por nada. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6 nos dice que no nos preocupemos, pero no solo eso, sino que oremos por todo. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en nuestro Padre Celestial, que conoce nuestros problemas. Pero Pablo contrarresta el perder el tiempo con preocuparnos en orar. Si usted tiene
una situación que quiere venir a su mente como preocupación, ore por eso, póngalo en las manos de Dios, porque cuando oramos, esa situación la ponemos en las manos de Dios, ya nosotros nos desprendemos de ella y se la depositamos a Dios y ya entonces Dios ahora le damos el espacio, ¿verdad? Para Él obrar a nuestro favor, para que Él pelee a nuestro favor. Ese es el llamado aquí del apóstol Pablo. Así que en Primera de Pedro 5:7, ahí Pedro nos habla, Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir Pedro aquí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estamos exentos de sentimientos de angustia. Va a tocar la puerta. O sea, esos sentimientos van a tocar la puerta. El nerviosismo, la ansiedad, somos humanos, van a tocar a la puerta, ¿verdad? Y este mundo inestable, pues, quiere propiciar esos sentimientos. Sin embargo, podemos tener quietud a pesar de este ambiente. Evitar que pensamientos sobre el futuro nos inquieten. El Señor dijo que cada día traería su propio afán. En otras palabras, vamos a enfocarnos en el día de hoy y no nos compliquemos con lo que ocurrirá en el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Tenía ahí unas cositas adicionales, pero como el tiempo avanza, quiero simplemente dejarle, amados hermanos, que no podemos perder la perspectiva de que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En esta situación de la pandemia que nos ha afectado, nuestro deber es seguir confiando en el Señor y que Dios está en control. El tener miedo y expectativa con ansiedad y preocupación es lo que caracteriza al hombre natural o carnal. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, pues va a estar preocupado, en ansiedad, y los niveles de todo eso se van a disparar. Pero para nosotros, cuya fe está bien fundamentada en Dios, nada de estas cosas nos debe turbar ni afligir nuestro estado anímico. Así que, amados hermanos, aún en momentos de agitación y conmocional mundial como lo que vivimos, el creyente en Cristo puede sentir paz que trasciende la paz que el mundo conoce. Las escrituras en forma clara dicen que Dios creará cielos y tierra nuevos. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que está próximo por venir. Es decir, que esto que vivimos, no nos aferremos a esto, no nos aferremos a este mundo. Todas estas cosas, ¿verdad?, que los del mundo lidien con ellos, porque ellos sí están aferrados a este mundo, pero nosotros no. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que no importa lo que los hombres puedan pensar acerca de este asunto, Dios lo declara en forma simple y clara en el lenguaje humano para entenderlo. Para que el mundo sea perfecto y nadie más que los justos lo habiten. Eso es la perspectiva bíblica que tenemos de cielos nuevos y tierras nuevas. Dios ha ordenado un mundo perfecto donde ni el pecado ni la maldad existirán, sino que será adornado con amor, gozo, paz, con gente que adorarán y servirán por siempre al Creador de todas las cosas. Por lo tanto, para los creyentes debe ser prioridad nuestra diligencia por estar preparados y a la expectativa del regreso de Cristo en tiempos de reto. Ese es el llamado del Señor, ¿verdad? En esta época, en tiempos de retos, mantener esa diligencia, ser sabio, mantener esa paz, ese pensamiento en el Señor, esa confianza en el Señor firme. Amado hermano, ¿verdad? Usted me ve a mí hablando aquí, parecería, hermano, eso es fácil, ¿verdad? Y a lo mejor usted ya vive con problemas, luchas, batallas. No es fácil para mí tampoco. Todos los que vivimos esto no es fácil, pero hemos aprendido a vivir con la confianza en el Señor y esperamos, ¿verdad?, en el Señor que usted lo practique en su vida y sea una vida victoriosa en Cristo Jesús y de testimonio para los que no creen. Así que, amados hermanos, ¿verdad?, ahí como siempre compartimos parte de la bibliografía de lo que he consultado. Esta bibliografía principalmente del expositor, pero, ¿verdad?, el comentario del expositor, pero también entonces nosotros utilizamos otra referencia bibliográfica. Quiero aprovechar entonces y ver, ¿verdad?, si hay algunos saluditos adicionales. Gloria a Dios, ¿verdad? Quiero dejarles saber. Van a Ada Lisboa, ahí nos saluda, ¿verdad? Nos ayuda el Señor. Tenemos ahí el hermano Moisés y Irma Valentín que nos escriben. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a nuestro pastor por
también, ¿verdad? Estar allí pendiente a la dirección técnica. Y pues y a todos los hermanos y hermanas que se han conectado durante la transmisión, muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias por estar allí y pues también a los hermanos que se conecten en diferido, espero que se gocen en el Señor. Este estudio nos tomó un poquito más tiempo de lo acostumbrado, porque hay mucha tela para cortar. Estos estudios son tremendos, son poderosos, pero en el nombre del Señor seguimos ahí estudiando la palabra, gozosos, contento, así que siga hacia adelante en el Señor, gócese en el Señor. Así que pues hasta aquí está esta parte. Este ha sido el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, el superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, su pastor, el reverendo Samuel Carrera, que en esta tarde, ¿verdad?, ha compartido esta lección bíblica correspondiente al sábado 4 de julio, esperando en el Señor, ¿verdad?, que se haya gozado. El tema de hoy, la conducta cristiana que prevalece en tiempos de reto. Dios les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor. Amén.